Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo adquirido por Dios y por nuestro Señor Jesucristo, y que el Todopoderoso, en su misericordia, como pueblo, como llamados, nos siga dando y nos sigue dando su amparo, su diestra, y en su misericordia, esta bendita palabra por todos los medios. También por este medio que Dios me ha permitido, alabado sea Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiéndole pedido y rogado en el nombre de Jesús, antes de abrir su bendita boca, que es la Biblia, le he pedido que me permita ser un instrumento, que me permita tener el privilegio de ser un embajador y que Dios ruegue y enseñe por medio de este servidor. También le he pedido, bendito hermano y bendita hermana, por usted, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento, por los que por primera vez están encontrando estas enseñanzas, por los que Dios tenga predestinados el día de mañana para encontrar esta enseñanza. He pedido, tanto en México como en Estados Unidos, en Perú, en España, en Ecuador, en Brasil, en Chile, en Colombia, en Puerto Rico y en todo lugar donde Dios permita, ya sea por este medio o por cualquier otro medio santo, sin importar. También, bendito pueblo de Dios, le exhorto en el nombre de Jesús, antes de continuar con esta bendita enseñanza 223, para que usted comparta en estos últimos tiempos que ya viene Cristo, de favor. Recuerde que no soy yo, es Dios, que cumpla con el mandamiento de dar por gracia lo que recibimos por gracia, podamos compartir las buenas nuevas de salvación que Dios mandó por medio de Jesús. Y si usted todavía no es un siervo y todavía no puede tener el espíritu para convencer, pues ahí está, en esta plataforma Dios permitió dejar las buenas nuevas de salvación para que las comparta. Y si las quiere compartir, usted métase a esta plataforma y la encuentra poniéndole las buenas nuevas de salvación al mundo, la puerta angosta. Mi consiervo, Ian Eduardo Garibay Ramírez. Así que prosigamos con esta enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Nos proseguimos con Salmos 132, versículo 10. Vuelvo a repetir, Salmos 132, versículo 10. Les recuerdo, bendito pueblo de Dios, que en este salmo maravilloso, toda la Biblia es maravillosa, en este salmo estamos viendo proféticamente la promesa que Dios hizo a David y a toda su descendencia, hablando del Nuevo Testamento y hablando de las riquezas de una iglesia, de todas las riquezas que nos trajo como sacerdotes, como reyes, para poder vencer al enemigo, para poder anunciar su luz, para poder amar a Dios y amar al prójimo. Lo que estamos viendo, la bendita profecía cumplida. Así que prosigamos. En el versículo 10 dice: por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Ahora, aquí está, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Y por amor, ¿por qué? Porque Dios lo que promete, lo cumple. Todo lo que está escrito, lo ha cumplido. Dios le prometió a David que si él era amigo, que si él guardaba su ley, todo su linaje iba a ser de sacerdotes y de reyes. Todo su linaje. Así que, así como cuando Salomón pecó y muchos reyes
de Judá pecaron, de la descendencia de David, por amor a David, por amor a David, no deshizo el pacto que le prometió a David, hasta que llegó nuestro Señor Jesucristo. Y recordemos que la palabra Cristo o Mesías viene del vocablo griego o del vocablo hebreo, palio, del hebreo antiguo, y significa ungido. Y ungido es todo aquel ser humano que era escogido por Dios en el pueblo de Dios para recibir la presencia de Dios por medio de una unción que era un aceite. Y recibía la presencia, recibía el poder, recibía el Espíritu Santo. Ahora, el linaje que Dios le prometió a David por haberse guardado, por haber sido amigo de Dios, en el nuevo pacto, el primer ungido, conforme al bautizo, fue Cristo Jesús nuestro Señor, cuando se bautizó y fue ungido en el Jordán, cuando se oyó una voz y descendió una paloma y se posó dentro de él y se dijo: este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Y de ahí, Jesús, cuando dijo: yo soy el camino, todo el que cree en mí tome su cruz y sígame, de ahí todo aquel que sale del mundo, todo aquel que escuchó, todo aquel que se bautizó, participó del llamamiento, de un crecimiento, y también fuimos ungidos a los que perseveramos y a los que alcanzamos por la mano de Dios y su misericordia un crecimiento espiritual. Entonces, aquí ya está escrito, y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, recuerde esta oración, y la oración está inspirada por Dios. Lo que está escrito se cumple. Entonces, Dios, a todos sus ungidos, a todos los que hemos recibido la llenura del Espíritu Santo, a todos los que hemos alcanzado el ministerio, aquí está: no vuelvas a tu ungido el rostro. Primeramente a nuestro Señor Jesucristo, y de igual manera a todos los que lo seguimos, a todos los que nos ha ungido. Y no voltees el rostro de tu ungido. Es que tener la mirada de Dios es que en todo momento nos esté cuidando, que en todo momento esté velando por nosotros, como la hija de Sión, como la niña de sus ojos. Yo le explicaba las parábolas o los ejemplos que nuestro Señor Dios nos pone siempre, ¿no? Yo estoy en una ciudad donde se roban niños, muchos niños, ¿verdad? Y yo no voy a mandar a mi hijo de 5, de 6 años o de 4 años solo a la tienda. De tonto lo mando solo. Sería voltearle el rostro. Entonces, en todo momento, mi hijo al salir lo voy a tener agarrado de mi mano, de mi diestra, y lo voy a tener en todo momento con mi vista. Sobre todo donde hay multitudes. Son simbolismos para que podamos entender. En un mercado, en el centro de una ciudad donde hay mucha gente, ¿verdad? Yo, con un descuido que suelte a mi hijo, se perdió. Quiero decirle como testimonio, para poder profundizar el versículo. Alguna ocasión, cuando éramos católicos hace mucho tiempo, yo tenía como unos 5 años, cuando mis padres nos llevaron al centro de aquí de la Ciudad de México el día de hoy, porque ahí hay un lugar llamado La Alameda, en donde cada año se ponían Santa Claus, que no es bíblico eso, los Reyes Magos, ya le dije cuando yo era católico, se ponía y se hacía una fiesta los días de diciembre, y iba mucha gente. Vendían algodones de dulces, vendían comida, vendían café, vendían panes, era como una feria. Y a mi mamá y a mi padre les gustaba ir, éramos 3 hijos.
que nos llevamos por un año, el mayor, luego la intermedia, que era una niña, y luego yo. Yo tenía como 5 años, yo creo. Entonces, me descuidaron un momento y me perdí. Me perdí. Yo recuerdo que me entregaron a un policía y después de 2 o 3 horas me hallaron mis padres, pero en todo ese momento estuve con temor. Eran tiempos, yo le estoy hablando de hace 54 o 55 años, donde no estaba la maldad tan grande todavía. Ahorita me pierdo y me roban. Entonces, es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que en el momento en que Dios nos quita el rostro, nos quita su protección, llega Satanás, llega el ladrón y nos roba. Entonces, todos estos simbolismos es para meditarlos. No vuelvas de tu ungido, pero de tu ungido. Y mira, hermano y hermana, es muy importante, porque el que está ungido, por naturaleza divina, tenemos un fruto que es el del amor. Tenemos un fruto que es de dar la vida, y no es por obras. Recuerde que es un fruto del Espíritu Santo. El verdadero apóstol, maestro, profeta, evangelista, pastor, llámese el don que sea, se le reconoce por el fruto que tiene, por estar en la cruz, por ser irreprensible, por no practicar el pecado, por no ser iracundo, por dar su vida, por no tener ningún interés de dinero, sino de dar su vida y de padecer y de sufrir por las ovejas. Pero ese fruto es de Dios. Ahora, los que tienen la unción, le pedimos a Dios, no vuelvas. Y aquí está, ya escrito. De todas maneras, yo le pido a Dios, pero ya está escrito. No vuelvas de tu ungido el rostro. Versículo 11. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Tu descendencia pondré sobre tu trono. Fíjate nada más que maravillosas promesas a los que tienen la cabeza de Cristo, a los que creyeron, a los que no transquiversan la Escritura. Fíjate nada más qué preciosas promesas hay aquí. Primeramente, ¿verdad? En verdad, juró Jehová a David. Y como le dije, el juramento de Dios a David fue: si tú eres mi amigo, todo tu linaje, ahora yo, bíblicamente vengo del linaje de Cristo Jesús, o de David. ¿Por qué? Porque soy un rey, un sacerdote. Y vengo porque desde el momento en que creí en Cristo y morí, soy del linaje de Cristo, soy del pueblo de Dios, soy de la tribu de Judá. Ahora ya no hay que Benjamín, que Rubén, que Neftalí, que Dan, que Efraín, ya no hay esas tribus. Únicamente quedó un pueblo que viene de la simiente por fe, nacida de espíritu, que es nuestro Señor Jesucristo, en las promesas del Nuevo Testamento. Entonces, en verdad, desde el Antiguo Testamento, ya para que se cumpliere hoy en día, en verdad juró Jehová a David, y no se retractará de ello. Fíjese bien: de tu descendencia pondré sobre tu trono. Ahí está, Reyes, primera de Pedro, hermano. Ahí está. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos el pueblo de Dios, somos reyes y sacerdotes. Solo dice en el Nuevo Testamento, ese es su linaje. Ahora, vea nada más la bendición tan grande que hay aquí. Trono. Un trono bíblicamente, simbólicamente, significa un lugar prominente para gobernar, para dar un lugar de gobierno, una autoridad superior a la del pueblo. Ahora, yo fui llamado, Dios me dio en su misericordia el privilegio de ir siendo formado
por medio, como veíamos ayer, por medio de una verdadera iglesia. Y una vez que amé a Dios por sobre todas las cosas, una vez que salí del mundo, una vez que en un cierto tiempo alcancé a crucificarme juntamente con Cristo, entonces me coronó y me dio un don. Los dones ministeriales: apóstol, maestro, profeta, diácono, apóstol, maestro, profeta, diácono, diaconisa, profeta, ya me dio como varón. Y en el Nuevo Testamento nos dice cómo debe ser el obispo. Y la palabra de Dios dice: sujétense. Ahí está el trono. Ahí está en Hebreos. Dice muy claramente: sujétense a sus pastores o a los que les enseñan su palabra. Sujétense, porque dependiendo de cuál haya sido su conducta, dice muy claramente, porque ellos velan por sus vidas, como quienes han de dar cuenta, así lo dice la palabra. Entonces, ahí está la jerarquía, porque en el pueblo de Dios, en el nuevo pacto, en la iglesia, Dios nos da una autoridad para exhortar, amonestar, redarguir, corregir con su palabra, para gobernar a las ovejitas, para cuidar a las ovejitas con la bendita y poderosa palabra de Dios. Y aquí está, bendito hermano y bendita hermana, pues cumpliéndose esto. En verdad, juró Jehová a David, y no se retractará de ello: de tu descendencia pondré sobre tu trono, sobre tu trono. Y ahí está la autoridad que Cristo Jesús nos delega, no para que nos aplaudan, no para sentirnos superiores, no para ser soberbios, no para tener autoridad y poner cargas y que me aplaudan y que me... No. Un verdadero rey viene a servir, viene a dar su vida, viene a cuidar el rebaño, no a que le aplaudan, no a ser rico. El otro trono que me está prometido arriba, que hay otro trono, es muy diferente. A los que se humillaron, a los que buscaban los últimos lugares, Dios nos va a enaltecer algún día, allá arriba. Aquí también, el que se humilla, el que es sumiso, el que es humilde, Dios nos enaltece cuando nos da un ministerio, pero no para que nos glorien, no para usurpar el lugar de Cristo, es muy importante, sino para servir, para gobernar, para cuidar con la ley de Dios. Bueno, de tu descendencia pondré sobre tu trono. Primeramente Cristo, la autoridad que Dios le dio sobre los que lo siguieron. Y ya le dije, también la iglesia tiene una autoridad delegada por Dios. Dice en el versículo 12: si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio, que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí está la bendita promesa, primeramente Cristo y luego todos los que lo siguieron, todos los que lo imitaron, todos los que creyeron, todos los que mediante el poder de Dios nos dedicamos a los negocios del Padre. Pues fíjate bien, si tus hijos, sí, aquí poner mucha atención, meditar, porque habla de tus hijos, los hijos de Dios. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Muy bien, yo antes era hijo del diablo, antes era huérfano, y la bendita palabra dice en San Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, Dios, de ser hechos hijos de Dios. A todos los que fueron engendrados, no de carne ni de sangre, dice, sino del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes son los que son engendrados? Como María, que fue engendrada no por una relación con José de semen, sino fue engendrada por el poder de Dios y fue engendrada por el Espíritu Santo. De igual manera, Jesús dijo muy claramente: lo que es nacido de carne, carne es pecado. Nosotros, cuando llegó el Evangelio a mi vida, fue lo que me dijo Cristo:
Y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. De cierto te digo que les es necesario nacer de nuevo. Les es necesario nacer de nuevo. Ahora bien, el nacimiento ya no es de carne, ya no es de semen. El nacimiento es por fe en el bautizo. ¿Y qué nace? Pues yo siembro la carne, muero a la carne y por fe salgo del agua y resucité espiritualmente. Sale un ser espiritual. Ahora, en el momento en que por fe me bauticé, decidiendo dejar el mundo y tomar mi cruz, por esa fe me engendró Dios y me hizo su hijo. Así como cuando Cristo Jesús fue bautizado y se oyó esa voz que dijo, tú eres mi hijo amado, yo te he engendrado hoy. Así también todos los que siguieron a su ungido, todos los que no volteó el rostro Dios, y aquí lo está diciendo, a todos los seguidores, nos ha dado potestad de llamarnos hijos de Dios. ¿Y sabe quiénes son hijos? Los que son espíritu. Recuerde que en San Juan capítulo 4 lo dijo muy claro nuestro Señor Jesucristo. Mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esos son los hijos de Dios. Entonces dice, si tus hijos, ahora ya me bauticé, ya fui adoptado, era huérfano. Por eso dice que la verdadera religión es ir por las viudas y los huérfanos. Camino verdadero, los que están en el mundo, los que tienen el esposo que es Satanás y no a Cristo, los que no tienen a Dios por Padre. Bueno, ahora bien, ya fueron, ya soy su hijo, ya tuve la oportunidad de estar en esta caminora. Si tus hijos guardaren mi pacto. ¿Qué significa pacto? ¿Qué es un pacto? Un pacto es un convenio. Un pacto es un escrito. Un convenio entre dos partes. En este caso fue por tres partes, porque Dios mandó a su Hijo como mediador. Dios, Jesús y los hombres. Y Jesús trajo el pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¡Ey! Todos ustedes son pecadores. El pecado entró al mundo por un hombre. Y por el pecado la muerte. Por cuanto todos pecaron. Va a haber un juicio. Mi Padre va a destruir el planeta Tierra. Todo lo que se ve. Y el pacto. Arrepentíos. Arrepiéntanse. Y bautícense. Cada uno de ustedes. Tomen su cruz. Apártense del pecado. Pásense para acá. Y trabajen en mi campo. Trabajen en mi obra. Sean obedientes. Ámenme con todo su cuerpo, con toda su mente, con toda su alma. Y luego, amen al prójimo. Luego, lleven luz. Luego, sean sal. Luego, den su vida así como les di. Ese es el pacto para poder ir a la vida eterna. Ese es el contrato que está sellado con la sangre de Cristo Jesús y por el dedo de Dios, que es su bendita palabra. Entonces, aquí está, bendito hermano y bendita hermana, muy claramente está escrito. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice, Dios hace. Si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré. Ahora, mi testimonio que yo les enseñaré. Ya hemos visto, bendito hermano y bendita hermana, cómo puedo guardar los testimonios. ¿Cómo puedo guardar esta ley? ¿Cómo puedo ser acreedor a la profecía en donde dice que Dios ya no escribiría su palabra en tablas ni en piedras, sino en los corazones? ¿Cómo es posible? ¿Cómo lo puedo hacer? Ya lo hemos dicho. El guardar sus testimonios bíblicamente es el practicar cada mandamiento hasta que se me guarde en mi corazón. Sus consejos, porque sus consejos son sus testimonios que me apartan de la mentira, que me apartan del engaño. Y guardarlos, recuerda que venir a este bendito camino, a esta bendita palabra que no conocía,
cada mandamiento me va alejando del mundo, me va alejando de los dioses, me va alejando para irle dando mi vida que me compró y que es de Dios, y que me compró y consagrarla hasta llegar a ser santo, santo, santo. Entonces, y mi testimonio que yo les enseñaré, guardar su testimonio. Entonces dice, sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre. Aquí está, reyes, sacerdotes. Ya le expliqué lo que es el trono. En el trono se corona a alguien. Y la corona, según Proverbios, es el conocimiento que Dios nos da para poder juzgar con ejemplo, con sabiduría, con santidad a los que se acercan. Como los árboles que vimos el día de ayer. El dar un fruto, el bosque que da vida, el bosque donde entró cuando escucharon la voz del Evangelio y corrieron a encontrar a Dios en el bosque. Entonces, ahí está, bendita hermana y bendita hermana, profecías hermosas de lo que es la iglesia y de lo que es el pacto, profecías que se cumplieron y estamos en la apostasía, pero si todavía no hubiera iglesias, aunque sean contadas, conforme al corazón de Jehová, ya hubiera venido Cristo Jesús, ya se hubiera dado lugar al anticristo, pero hay quien lo detiene al presente, hay quien detiene todavía el anticristo, el que va a usurpar, es la iglesia. Una vez que la iglesia sea arrebatada, pues se da el evento de la gran tribulación. Dice en el versículo 13, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Ahora, meditemos, porque muchos dicen que son de Sión, muchos dicen que son el pueblo de Dios, pero meditemos en esto, ¿verdad? Porque Jehová ha elegido, la palabra elegir. Muchos son los llamados para entrar por la puerta del redil. Muchos. Muchos son los que cuando Cristo Jesús tira la red al mar, que es el mundo, muchos son los que Cristo Jesús pesca. Muchos son. Y los sube a la barca, sacándolos del mundo. Y los lleva a la orilla. Porque el bautizo es salir del mundo y nos lleva a la orilla. Nos lleva a la orilla para empezar una nueva vida. Pero en la orilla, muchos son regresados y pocos son los elegidos. Y aquí habla de elegido. Ahora, cuando dice, porque Jehová ha elegido a Sión. Bien, te explico. Sión, un monte de la ciudad santa, un monte que ya de hecho la ciudad estaba en una cumbre y en ese monte de Sión, arriba. Entonces, yo soy llamado, soy sacado de abajo, soy sacado a la orilla, Dios me dio un libre albedrío, por fe, Dios va a ver mi caminar desde el momento que me llamó y esta bendita palabra me va dando un alejamiento del mundo, de donde está el trono de Satanás, del infierno que es el mundo, que es todo lo que Satanás trajo, de los abismos en que la gente está y en que estuve yo cegado, y entonces por voluntad propia, por credulidad, voy subiendo hasta alcanzar la crucifixión, hasta alcanzar el ser un ángel, hasta alcanzar el alejamiento y la muerte. Por eso significa muerte, alejamiento de abajo, de la mesa del diablo, del mundo, del pecado, para estar crucificado en el Gólgota juntamente con Cristo Jesús para dar mi vida. Esos son los de arriba. Recuerde, en San Mateo, cuando habla de la llegada, de la segunda venida de Cristo, ¿qué dice? Y cuando vean terremotos, pestes, hambres, que el amor del hombre se enfría, rumores de guerra, etcétera, 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 los que estén en la azotea no bajen. Los que estén en el campo no vuelvan atrás. Digo, usa muchos simbolismos Dios, simbolismos, para saber. Y el que está
en el monte de Sión es el que ya alcanzó un ministerio, hermano y hermana. Es el que ya alcanzó el juramento que Dios hizo a David, que alcanzó un trono. Porque el que está arriba no le interesan las cosas de abajo. No. Mire, yo ayer veía un programa que me llamó la atención. Un hombre que en vez de vagabundo, en vez de perderse en una ciudad por cierto tipo de decepciones, en Perú decidió irse a los Andes, decidió irse a las montañas, solo. Y este hombre tiene 36 años, todavía vive, 36 años viviendo totalmente separado de la ciudad de Perú. Solo. Va a pescar, tiene su casita de piedra y vive bien. Entre paréntesis, ¿va? Porque la verdadera vida está con Dios, pero hablo con simbolismos. Vive bien, vive mejor que un vagabundo de la calle. Está bien comido, tiene sus perritos, tiene ganadito que se encontró por ahí y que empezó a criar, hizo sus corralitos y ahí vive solo, sin bajar a la ciudad, más que por ropa cuando va, ¿verdad? Y a vender uno que otro borreguito. Entonces, de igual manera, el estar en el monte, hermano, es no contaminarse con el mundo, es estar en una vida totalmente diferente a lo que hacen los seres humanos, estar con las alas del gran águila en una vida nueva, que es amar a Dios y amar al prójimo. Entonces, muchos son los llamados y pocos son los elegidos. Ya sabemos a quién eligió Dios, porque Jehová ha elegido a Sión. Ahora, la quiso por habitación para sí, alabado sea Dios. Sí. Bendito hermano y bendita hermana, yo alguna ocasión le decía que como católico a mí me enseñaron y me inculcaron que en una construcción llamada iglesia en el catolicismo, ahí estaba Dios. Y ya cuando yo era joven, una persona madura, eso que me inculcaron mis padres lo seguí. Y cada domingo iba a la iglesia. Y así, aunque yo fui en su momento una persona alcohólica, en su momento cuando yo entraba los domingos, porque yo fui bebedor de fin de semana, fui un bebedor social, ¿sí? Los domingos iba sin ninguna copa, con un respeto, porque me inculcaron que esa era la casa de Dios. Iba con un respeto y iba a postrarme y yo tenía por bendición y por santa esa casa porque pensaba que ahí estaba Dios. Bueno, me engañaron, claro está. Ahora bien, cada que yo iba caminando en transporte, en coche, en moto, y pasaba, porque aquí en México, como en varias partes de Latinoamérica y en el mundo, hay muchas construcciones de esas, porque el catolicismo es muy grande. Cada que yo pasaba por una construcción de esa, me agachaba, claro que ya no me persino, ¿va? Y me persinaba. Cada que yo pasaba. Bien, cuando fui llamado, y la bendita palabra por medio del Evangelio me dijo Dios y Cristo, mira que estoy a la puerta y llamo. Apocalipsis 3:20. Si me abres, entraré a ti, comeré contigo y cenaré contigo. Y me explicaron y yo no me creía que Dios me estuviera tocando por medio del Evangelio para habitar en mí. Yo no me la creía. O sea, yo dije que ¿quién soy yo, Señor? O sea, ¿cómo que quieres habitar dentro de mí? ¿Cómo que quieres entrar dentro de mí? Y me dijo, no es por obras, no te lo mereces. Fue por el sacrificio de mi Hijo Jesús, fue por su sangre, y si tú crees y quieres morir y quieres alejarte de esa vida y empezar una vida con la cual perdió Adán y Eva, te doy la oportunidad de habitar en ti. Y empiezas con una gotita y según como yo vaya viendo tu fidelidad hacia mí, tu fe hacia mí, entonces
voy a habitar dentro de ti porque vengo a comprar tu cuerpo para que seas mi iglesia y para que seas un embajador y yo pueda hacer luz, yo pueda hablar, yo pueda trabajar por medio de tu cuerpo. Hermano y hermana, no sea usted, pero lo que nos trajo Dios y Cristo Jesús, si Dios con nosotros, mire, ¿qué se puede comparar con Dios? Por eso, un verdadero siervo que no tenga casa, que no tenga riquezas de este mundo, que no tenga como los falsos representantes, ¿qué me importa? Que seamos como el mendigo, que los perros lleguen a lambernos las llagas, ¿qué me importa? Yo no envidio, no, aunque llevo una vida muy diferente económicamente a los grandes representantes, a muchos pastores que son medios, no tan grandes, pero que tienen sus carritos del año, que tienen sus casitas, que visten con traje y que visten bien. Quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que yo no envidio porque tengo a Dios y ellos no lo tienen, que es el mayor tesoro. Entonces, recuerde, ¿a quién toma Dios por habitación y para qué lo toma por habitación? ¿Para qué nos quiere por habitación? Nos quiere no para estar en una iglesia los domingos, ¿no? Nos quiere para guiarnos. Nos quiere para trabajar por medio de nosotros. Pero el precio es estar en Sion, ser de arriba. Ese es el precio. Ahora, porque Jehová ha elegido a Sion, la quiso por habitación para sí mismo. Alabado sea Dios. Dice en el versículo 14, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Ahora, yo le explicaba ayer, el reposo. El reposo es una iglesia que está en Sion, una iglesia consagrada, una iglesia sujeta, una iglesia crucificada, una iglesia conforme al pacto establecido, porque entonces ahí reposa Dios, porque no le provocamos a ira. Porque Dios, ese fruto de provocarle a ira, es cuando nosotros transgredimos el pacto, principalmente como iglesia, también los discípulos, ¿va? Pero no se enoja tanto con un discípulo que va con un crecimiento a alguien que ya tiene el pacto del segundo bautizo y un don, un ministerio dado por Dios. Entonces, el que yo no provoque a Dios a ira, el que yo esté siendo un instrumento para que Dios pueda trabajar, reposa. Yo ayer le explicaba, para poder profundizar, y le vuelvo a repetir nuevamente, aquí, cuando comemos, cuando alabamos, cuando pasamos a la palabra y todos los hermanos están en obediencia, están en sujeción, yo tengo reposo. Pero cuando hay alguien que empieza a pecar, cuando hay alguien que empieza a ser rebelde, cuando hay alguien que empieza a hacer cizaña, se me quita el reposo. Y me viene el enojo, me viene un fruto de exhortar, de amonestar, de redarguir, y que si esa persona no se arrepiente, me viene un fruto de hacerlo a un lado, conforme a la palabra, ¿verdad? Porque yo no soy el jerarca ni la autoridad de la iglesia que Dios compró, sino yo me guío por el Espíritu Santo y por la palabra. Pero se me quita el reposo, nos turban. Entonces, el reposo, bendito hermano y bendita hermana, es una iglesia conforme al pacto y conforme al llamado, donde Dios la puede utilizar tranquilamente. Por eso dice, esta es para siempre el lugar de mi reposo. Y para siempre, desde que vino Cristo hasta que llegue Cristo Jesús. Porque Dios ya no habita en construcciones hechas por manos humanas, sino Cristo Jesús vino a levantar un templo que quitó el primer pacto y dejó el segundo. Y en 3 días, Cristo Jesús levantó un templo que fue su iglesia. Claro, en 3 días le explico esto.
La primera iglesia donde el Espíritu Santo reposó fue con los primeros discípulos que antes de esos 3 días Cristo Jesús adiestró, enseñó 3 años y medio antes de ir a la cruz. Los adiestró. Ahí, cuando Cristo Jesús estuvo caminando y estuvo sirviendo y estuvo enseñando el camino de Dios, todavía no había iglesia. Nada más Dios estaba en Cristo Jesús. Una vez que Cristo Jesús los dejó adiestrados, entonces Cristo Jesús dijo, ha llegado la hora, ya estoy listo para derramar mi sangre, para destruir el primer templo y para que el Espíritu Santo venga a posar dentro de ustedes, como lo vimos a los ungidos, como vimos la promesa a David. ¿En dónde llega eso? En el libro de los Hechos está el Pentecostés, cuando están esperando la promesa. Después de que Cristo Jesús murió y resucitó, Él les dijo, esperen la promesa y no salgan de aquí. Esperen la promesa. Estaban en un aposento alto esperando la promesa cuando llegó el Espíritu Santo por medio de lenguas de fuego y se posó en cada uno de los que estaban en ese aposento alto, que todo tiene simbolismo. Y una vez que fueron ungidos, empezó el ministerio, porque luego Pedro salió inmediatamente a predicar la palabra de Dios y de ahí empezaron su obra. Entonces, ahí está la habitación, ahí está la bendición, bendito hermano y bendita hermana. Aquí habitaré por siempre, porque eso fue hace 2000 años y todavía sigue habitando Jehová con la descendencia de David, con los que juró, con los que están en el monte de Sión, con los que ha elegido. Entonces dice, este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré, no en otro lugar, porque la he querido. Así, el pacto. Aquí habitaré, no en otro lugar. Aquí, en esta iglesia, con los que tienen este fruto, son en donde habita Dios, a los que he elegido. Dice en el 15, bendeciré abundantemente su provisión. Claro, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que así como el primer pueblo, cuando fue sacado al desierto, jamás dejó de llover el maná, jamás la peña de Oreb dejó de fluir agua. La provisión es el alimento espiritual, su misericordia. Ya le he dicho, la bendita palabra, esta provisión que necesita mi espíritu, nadie de aquí abajo, ni aquí abajo, encuentro esta provisión que necesito espiritualmente. Viene del tercer cielo, todos los días me humillo, todos los días ruego, todos los días pido, todos los días, porque sé que Dios es fiel. Y en estos 16 años que Dios me ha permitido ser un ministro, no me ha faltado provisión, no me ha faltado su presencia, no me ha faltado maná, no me ha faltado su diestra, no me ha faltado alimento, no me ha faltado. Y al contrario, me ha dado un crecimiento y me ha dado más fuerzas. Por eso aquí está a los que creen. Bendeciré abundantemente su provisión. Dice, a sus pobres saciaré de pan. A sus pobres, no a los soberbios, no a los que se jactan, no a los que desatendieron las riquezas de Dios por buscar otras riquezas que son temporales, son engañosas y son carnales. El pobre es aquel que sabe, como le dije, que no hay alimento en ningún lado más que con nuestro Señor Jesucristo. Y así como en los tiempos de José el Soñador, había una hambruna a todo alrededor, todos los que no tenían que comer iban a rogarle a José el grano, ya profetizando Dios
que los pobres, que los que necesitan el pan de vida, que es Cristo Jesús. Todos los días venimos a Cristo, todos los días. Y cada que nos postramos, cada que nos humillamos, día con día, tenemos en abundancia provisión. Así como Pablo lo dijo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Alabado sea Dios. Dice en el 16, y recuerden nada más a los pobres, hermano, porque el pobre es el que está desde la mañana pidiendo, rogando. No el altivo, no el soberbio que tiene dinero. Esos se alejan de estar pidiendo. Esos piensan que las riquezas de Dios son las temporales. Esos están engañados. Estoy hablando del alimento espiritual. Como dice también en San Mateo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bueno, versículo 16. Asimismo, vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. ¿Sí? Aquí están, reyes y sacerdotes, como le dije. Pero para ser un sacerdote o un obispo, hay un precio. Ser de Sión, tomar mi cruz, ser intachable, como lo dice, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos habla de cuál debe de ser el fruto de un obispo, de un sacerdote. Irreprensible, casto de sí mismo, que tenga buen testimonio de los de afuera del mundo, de los de adentro, la iglesia, que sepa gobernar su casa, su hijo, su esposa, que no sea iracundo, no dado al vino, casado una sola vez. O sea, perfecto, hermano, perfecto, santo, en la cruz, sin tacha, imitando a Cristo, imitando a Pablo, por medio de la fe. Entonces, asimismo, vestiré de salvación. Ahorita les explico eso a sus sacerdotes. Ahora, ¿qué es vestirme de salvación? Mi salvación no es por obras. Yo estoy peleando contra principados, huestes de maldad, pero no solo. La victoria es de Jehová. Porque si Jehová conmigo, ¿quién contra mí? La vestimenta es la unción, es la presencia que mientras no contrite al Espíritu Santo, que mientras no lo entristezca, no hay quien me pueda separar del amor. No hay quien me pueda separar de este bendito camino. Y mientras mi salvación es la presencia de Dios. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Esa es mi salvación. Y recuerde, Dios decide en quién habitar o en quién no habitar. Pero todos los que pusieron la mirada en el galardón, todos los que llegaron a Sión, todos los que llegaron arriba, todos los que dejaron el mundo, todos los que con temor están guardando y están sirviendo, la promesa es: no te desampararé, te bendeciré en provisión, te alimentaré espiritualmente, alabados a Dios. Y yo hoy le vengo a dar testimonio de que Dios es veraz, de que Cristo Jesús es fiel. Amén, gloria a Dios. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo. Sí, santos. La palabra santo es consagrado. La palabra santo es apartado del mundo. La palabra santo es sujetos. Y así, bendito hermano y bendita hermana del pueblo, todos los que somos llamados para ser santos. ¿Y por qué vamos a tener nosotros júbilo? El júbilo es un éxtasis espiritual. Éxtasis espiritual. Júbilo. Porque en el momento que Dios, por medio de Cristo Jesús, mediante la fe y mediante la palabra, me fue alejando de la amargura, del peso, del agobio, de la esclavitud, de ese duro trabajo que Satanás trajo y me engañó, y poco a poco,
me fue transformando Jesús y me fue alejando y me cruzó el mar rojo y pasé al otro lado y me dio libertad. Entonces canté con júbilo y echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo, echó a la mar quien nos perseguía, jinete y caballo, echó a la mar los carros del faraón, la esclavitud, el agobio, el sol, las cargas, alabados a Dios. Y recuperé el camino para lo cual me diseñó, para lo cual fui cableado, para lo cual me hizo, porque para esto me hizo el Creador de los cielos y de la tierra, en donde hay júbilo, en donde hay gozo, en donde hay alegría, en donde saltamos como becerros por tener el agua, por tener el pasto. Alabados a Dios. Y solamente, bendito hermano y bendita hermana, para poder testificar, para poder ser testigo, para poder dar la palabra, se necesita estar en Sion, se necesita haber creído, se necesita haber llegado a la meta, que es el ministerio, que es ya sea un rey, un sacerdote, se necesita haber tenido el trono que Dios nos da y la corona de vida, no por una escuela teológica, no, sino Dios. Bueno, dice en el 17, allí haré retoñar el poder de David, retoñar el poder de David. David fue un ungido. David, si usted ha leído Segunda de Samuel, que ahí empieza la historia de David con Samuel, y Primera de Reyes, en los primeros capítulos que habla del rey David, usted sabe que David, como dice la palabra, Saúl mató a mí y David a sus 10,000. David danzaba la presencia del Señor y el pueblo se regocijaba, porque David andaba conforme al corazón de Jehová. Y David iba de victoria en victoria, de victoria en victoria, contra el enemigo, y nunca fue vencido, jamás fue vencido. Ahora, David estuvo con el poder de Jehová y ni Saúl ni nadie le pudo hacer frente en sus días. Y ese poder, que fue cuando Samuel, Dios por medio de Samuel, lo ungió, que es la habitación de Dios como lo estamos viendo proféticamente el día de hoy. Ahora, ese poder con el cual David venció al oso y al león y venció a todos sus enemigos, ese mismo poder está profetizado para los sacerdotes, para los reyes, para los que están en Sion, para los que son elegidos. Alabado sea Dios. Asimismo, allí haré retoñar, retoñar. Ahora, ¿qué es un retoño? El poder de David, retoño. Retoñar es un árbol o algo que ya está muerto, que ya no dio fruto, hablando del primer pueblo, pero que Cristo Jesús nos vino a dar vida y retoñó de lo muerto vida para dar fruto. Pero a los que somos de la simiente de Judá, a los que somos de la promesa de David, y nos vino a retoñar para dar un fruto mediante el poder de Dios. Y recordemos, los retoños son los que estábamos muertos, los que estábamos sin vida, pero por medio del bautizo, por medio de la locura de la cruz, creímos y tuvimos vida y damos un fruto. Alabados a Dios. Por eso dice, y allí, con Cristo Jesús, en esa iglesia, en el monte, allí haré retoñar el poder de David. El poder es la habitación que Dios escogió para habitar y para darle un reposo. He dispuesto lámpara a mi ungido. Lámpara. ¿Y qué dice la palabra? Pueblo asentado en tinieblas, les ha venido la luz. ¿Qué dijo Cristo Jesús? El mundo estaba en tinieblas y Jesús dijo, yo soy la luz.
que he descendido para alumbrar sus vidas. Todo el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Qué dice en San Mateo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Porque un hombre asentado en un monte, un pueblo asentado en un monte, no se esconde, ni una lámpara, una vez encendida, se pone debajo del almud. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así que la luz es la unción, la luz es la habitación, la luz es Dios, es el aceite que nos vino a sacar de las tinieblas. Y aquí está la venta para... He dispuesto lámpara. Recordemos las vírgenes insensatas. Y las vírgenes sensatas tenían lámpara. Ahí está la luz. Claro. Las insensatas descuidaron sus lámparas. He dispuesto lámpara para caminar en la noche, para caminar en tinieblas, para que nadie nos engañe, para poder ver el camino. He dispuesto lámpara a mi ungido. Primeramente a Cristo y luego ¿a quién? A todos sus hijos, a todos los que creyeron, a toda su simiente. Como lo vimos en el versículo 17. He dispuesto lámpara a mi ungido, dice en el 18. A sus enemigos vestiré de confusión. Mira, hermano y hermana, yo le he venido diciendo muchas veces sobre el tema de la confusión. ¿Y quiénes son los enemigos? A mí no me atacan los católicos, simplemente se enojan, me dicen no, me cierran la puerta. Claro, los que tienen un corazón endurecido, porque hay muchos que han creído. Mis enemigos son aquellos que bíblicamente, mediante la ley de Dios y proféticamente, son aquellos que fueron llamados, que gustaron del don celestial, gustaron de la vida, gustaron de este camino y luego traicionaron y quebrantaron el pacto por lo temporal, por el engaño y por las riquezas, por la fama y el poder, como Adán y Eva. Entonces, en automático viene, como dice en el Nuevo Testamento, que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿y cuándo sale? Pues cuando me llamó Dios mediante el Evangelio, porque yo tenía demonios, todos los seres humanos, y ahí están los contactos, hermano y hermana, lo que digo viene en la Biblia y se lo puedo constatar. Todos los seres humanos, antes de que llegara Cristo, y todavía los que no han recibido el Evangelio, tienen demonios, todos, no hay ninguno. Y hay diversidad de demonios y diversidad de maldades. Pero todos tenían, incluyendo este servidor. Ahora, cuando el espíritu inmundo sale, por medio del bautizo, se va, sale, y se va buscando reposo, porque como son seres espirituales que únicamente pueden reposar dentro de un cuerpo, porque un cuerpo representa una casa para un diablo, se va a buscar a lugares secos, donde no está la iglesia, donde no hay lluvia, porque donde hay lluvia no puede entrar ya el demonio. Se va a lugares secos y encuentra a otros que también están buscando casa y les dice: vengan, vamos a ver si se descuidó aquel cristiano, vamos a ver si se descuidó para volver a entrar a él. Y cuando llegan, encuentran la casa barrida y adornada, que es el perdón de los pecados, pero durmiendo, se meten otra vez en él y dice que el postrer estado pasa a ser peor que el primero. Le explico. Yo en el mundo no era asesino, pero le voy a poner ejemplo. Si yo en el mundo era secuestrador, asesino, narcotraficante, violador, borracho, drogadicto, pues ese pecado para Dios no es tan grande como el pecado de matar y ir en contra de Cristo Jesús y de pisotear su sangre, ya con un conocimiento que tuvimos. Claro que es pecado, para eso Dios los llama, pero no es tan grave, porque es peor pecado el ser un instrumento de contradecir y de ser una piedra de tropiezo para el amor
de Dios y de su Hijo Jesús, y no echar a perder la muerte, no echar a perder todo el esquema que Dios hizo para venirnos a salvar. Y imagínense que yo esté en contra y que sea una piedra de tropiezo. Eso es en lo que se convierte una persona que transgredió. Y aquí está el temor de la confusión. ¿Por qué? La bendita palabra me dice que por haber sido incrédulo a cualquier aspecto, Dios permite un espíritu de estupor, un espíritu de mentira, para que yo crea en la mentira pensando que estoy en la verdad. Porque así los fariseos que pecaban, ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, y se enojaban, no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Abraham. Y Jesús les decía, ustedes son hijos del diablo. Y estaban confundidos, estaban engañados. Entonces, así, bendito hermano, es mi temor, es mi horror de quedar confundido, porque ya está escrito aquí en la bendita palabra, ¿verdad? A sus enemigos vestiré de confusión. Mis enemigos son los que se levantan en contra de la Cristo de Dios. Mas sobre él florecerá su corona. Ahora, aquí está ya también, ¿verdad? Más sobre los justos, más sobre los ungidos, más los que están en Sión, los que guardaron el pacto, florecerá. Aquí estábamos hablando de un retoño. Y florecer es cuando ya se da un fruto. Más sobre el ungido, más los que creyeron, más los que amaron, más los que creyeron, florecerá. Y esa flor, ¿a dónde nos va a llevar? Florecerá su corona. ¿Qué le dije que era corona? Viene en Proverbios. Es cuando nos da un trono. Es cuando nos hace pastores. Es cuando nos da un don. Alabados a Dios. Bendito hermana y bendito hermano. En verdad, pues yo a veces siento que no profundizo mucho, porque se puede profundizar y se puede hacer de cada versículo y de cada tema una enseñanza de una hora. Pero a mí Dios me ha puesto predicar la palabra por este medio, capítulo por capítulo, versículo por versículo. De igual manera hay enseñanzas que tengo como quitando el velo de Dios, como quién es Cristo, si Dios o el Hijo, que no son asilias, sino son enseñanzas que van en concreto a quitar un velo y a entender con muchos versículos algún tema. De igual manera yo me pongo a sus pies. Cualquier tema que yo estoy tocando y que estoy resumiendo por avanzar en la bendita palabra, cualquier duda que usted tenga, yo me detengo no en el aspecto de YouTube, sino lo atiendo personalmente, ya sea yo o algún siervo de los que están aquí, para aclararle cualquier duda que usted tenga. Así que se me ha ido la hora. Que la gracia y la paz se queden con ustedes. Les mando un abrazo y el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias.